continuación, don Ignacio Cosidó, director general de la Policía Nacional, toma la palabra para clausurar las jornadas. Muy bien, pues señora alcaldesa de Albacete, señora Carmen, director gerente del Hospital Universitario de Albacete, compañeros de mesa, directores de seguridad aquí en Albacete y el 12 de octubre, comisario provincial, subdelegado del gobierno primero, comisario provincial, teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de la policía local, resto de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, autoridades y sobre todo directores de seguridad que habéis participado en este congreso, también me imagino que por las batas personal sanitario que nos acompañáis hoy aquí en esta clausura, ¿no? Primero es obligado a agradecer la invitación que se me ha hecho para estar en esta clausura de estas jornadas técnicas sobre seguridad hospitalaria y agradecerlo por un doble motivo. Primero porque me ha dado la oportunidad o la excusa para venir aquí a Albacete, que hacía tiempo que no venía. La verdad es que creo que me he perdido lo mejor, que ha sido la noche anterior, pero realmente es un placer y por supuesto, no podríamos decir otra cosa delante de estas personas. Y segundo, y muy especialmente porque me permite decir que por parte de la Dirección General de la Policía este es un problema importante, este es un problema que nos preocupa. Aquí están los actores principales de la seguridad en los centros hospitalarios, que son sus directores de seguridad, pero es algo que para la policía es relevante, no solamente, y yo diría no principalmente en términos cuantitativos. Pedía la estadística, preparar unas palabras para esta jornada y me hablaban de 7.600 denuncias, infracciones penales en centros hospitalarios al año, pero sobre todo porque yo creo que los hospitales, los centros médicos, los centros de salud es un elemento especialmente importante de nuestra sociedad. Yo creo que los españoles podemos sentirnos orgullosos de muchas cosas, pero hay dos cosas que claramente tenemos motivos para sentirnos orgullosos: de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema de sanidad público y de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Y diría que de nuestros niveles de seguridad. Estamos realmente, de esto puedo hablar con más autoridad, en niveles de seguridad entre los primeros países del mundo. Y el resultado de estas dos realidades, tenemos un gran sistema de seguridad, tenemos un buen sistema de seguridad, tiene que hacer que los centros sanitarios, centros médicos sean sin duda un modelo de respeto, un modelo de convivencia y un modelo de tranquilidad, tanto para los profesionales que trabajan en ellos como para los pacientes que acudimos a estos centros. Por tanto, cuenten, y es el mensaje principal de lo que yo quería transmitirles esta mañana, cuenten con el Cuerpo Nacional de Policía, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en ese compromiso con la sanidad, en ese compromiso con la seguridad en los centros sanitarios. Y además me gustaría dar un mensaje muy especial a los profesionales de la sanidad. Yo creo que todo acto de violencia, toda agresión es condenable, es rechazable, especialmente en una sociedad democrática. Pero a mí me parece que es especialmente condenable los actos de agresión que se pueden producir contra el personal sanitario, porque son personas que están atendiendo, que están velando por la salud, que están prestando un servicio público. Cuando se produce una agresión contra ellos, a mí me parece que es una agresión que resulta especialmente grave. Y quiero decirles que estamos dispuestos a estudiar conjuntamente con los directores de seguridad, con los colectivos sanitarios, pues todas las medidas que sean necesarias para tratar de, les voy a decir, para tratar de seguir reduciendo los actos de agresión, porque las estadísticas son siempre complicadas, pero lo que nos dice es que en el último año en este terreno hemos tenido una evolución ligeramente positiva, es decir, se han reducido ligeramente tanto las lesiones, los delitos o faltas de lesiones contra el personal sanitario, como también las coacciones o las amenazas al personal. Pero el compromiso es que tenemos que seguir trabajando porque, insisto, creo que resultan especialmente condenables este tipo de agresiones. Y decirles también que desde la Policía o el Ministerio del Interior apoyaremos la consideración del personal sanitario como agente de autoridad. Primero porque es un servidor público que está ejerciendo una función pública en el momento en que está prestando una asistencia sanitaria, y en segundo lugar porque creo que
esas agresiones deben tener un especial castigo y eso lo permitiría que tuviéramos esa consideración. Por otro lado, decirles que los hospitales se han convertido en pequeñas ciudades, lo saben mejor que yo, incluso en algunos casos no tan pequeñas, pero en algunos casos son ciudades de tipo medio, ¿no? Y esto hace que, y creo que se recoge muy bien en la jornada, en las mesas, y que se recoge muy bien en la propia denominación del Observatorio de Seguridad Hospitalaria, necesitamos claramente un concepto integral de la seguridad, porque tenemos que atender a muchos colectivos. He hablado de manera muy particular del personal sanitario, pero tenemos que garantizar la seguridad de los pacientes, por supuesto, tenemos que garantizar la seguridad de todos los visitantes, de todos los suministradores, de todos los operarios, de empresas muy distintas. Es un pequeño microcosmos, un gran microcosmos, y estamos obligados a tener una visión muy integral para garantizar la seguridad de todos los colectivos que intervienen en él. Y además, lo hacía Carlos muy bien en sus conclusiones muy sintéticas de la jornada, en muchas dimensiones distintas de la seguridad. Se ha hablado de la seguridad de las personas, por supuesto, pero también de la seguridad física, de la seguridad lógica, de planes de emergencia, de protección civil y de algunos elementos que resultan especialmente críticos o vulnerables desde un punto de vista de la seguridad, con algunos materiales o elementos que se manejan en los hospitales que resultan especialmente sensibles. Por lo tanto, tenemos que ir a un concepto de seguridad muy integral, que abarca además no solo lo que es el interior del hospital, sino en muchos casos también en el entorno del hospital. La última vez que tuve que ir al Hospital Ramón y Cajal en Madrid, tenían un problema con las personas que estaban en el entorno gestionando, entre comillas, el aparcamiento del hospital, que lo hacían de una manera a veces un poco coactiva, y eso generaba verdaderos problemas al personal y a los visitantes del hospital. Por tanto, estamos hablando de una realidad compleja que requiere sin duda una aproximación muy integral. Y a los directores de seguridad, pues también querría decirles, primero, que es muy importante esta jornada y de alguna manera, y muy modestamente, pero con mi presencia, con la presencia de los representantes del Cuerpo y Cuerpo de Seguridad, queremos decirle que su función es muy importante, que en este caso es fundamental para garantizar la seguridad en algo que he definido como un elemento muy crítico de nuestra seguridad, que agradecemos su dedicación, que nos consta, pero sobre todo y también su profesionalidad y su preparación, y sobre todo sus ganas de seguir preparándose cada vez mejor. Y creo que estas jornadas técnicas son el mejor ejemplo de la inquietud que tiene este colectivo por formarse y por prepararse cada vez mejor para responder a los nuevos retos de la seguridad en el ámbito hospitalario. Y por supuesto que cuenten con todo el apoyo, con toda la colaboración, creo que lo habrá dicho ya de manera sintética también el comisario Blanda, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para esa misión. Y termino reiterando algo que también se ha dicho en esta mesa: sin seguridad no puede haber un servicio o una asistencia sanitaria de calidad, es un componente indispensable. Y para ello yo creo que tenemos que seguir avanzando en algunas cosas, ¿no? Por un lado, yo creo que hay que reforzar esta figura del director de seguridad dentro del hospital. Es un mensaje para los gerentes más que para ellos, pero creo que es importante en el organigrama reconocerles la importancia de la función que tienen. Es fundamental, y en ese sentido parece que predico a los que ya lo hacen, la creación de departamentos de seguridad, porque la complejidad y ese carácter integral de la seguridad exige que no solamente pueda haber una persona, sino que tiene que haber una pequeña organización detrás. En tercer lugar, creo que tenemos margen para mejorar la cooperación con Policía Nacional. Me decía el dato, en Red Azul en estos momentos tenemos 11 departamentos de seguridad integrados, pero creo que tiene que haber más. Y aun cuando no haya integración en Red Azul, pero la colaboración directa con las comisarías locales, con las comisarías provinciales, creo que puede ser de mutuo beneficio en temas como violencia familiar, con menores, con mujeres, por supuesto. Ahí estamos colaborando mucho y bien, pero en sentido inverso también, pues para la prevención de delitos en los propios centros hospitalarios. Por tanto, es mi obligación animar a que esa colaboración sea cada vez más intensa.
Por otro lado, nosotros estamos abiertos a un problema del cual creo que les ha hablado el jefe provincial esta mañana, que es un problema complejo para nosotros, que es el tema de los módulos penitenciarios dentro de los hospitales y en general todo lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria a la población reclusa. Y ahí también pues, me atrevería a pedir ayuda a los directores de seguridad, por supuesto, pero también a los gerentes y al propio personal sanitario, porque realmente el volumen de recursos humanos que tenemos que dedicar a esta función pues es muy elevado. Todo lo que podamos hacer por agilizar, por reducir tiempos de espera y por mejorar ese sistema creo que será oportuno. Y también ahí digo que estamos abiertos a estudiar posibles colaboraciones público-privadas, porque creo que ahí también la seguridad privada puede tener un campo, pero lo está teniendo ya en los centros penitenciarios y creo que también en los centros hospitalarios, en estos módulos penitenciarios y los centros hospitalarios podrían tener un rol que puede ser complementario. Por tanto, sinceramente, ya solo asistiendo a la clausura he aprendido mucho de seguridad hospitalaria con las magníficas conclusiones de Carlos, la intervención del gerente de aquí del Hospital de Albacete. Yo creo que si seguimos trabajando juntos, y estas jornadas son un magnífico foro para ello, pues podremos seguir diciendo que tenemos un excelente sistema de salud, un excelente sistema de salud pública y que al mismo tiempo tenemos unos óptimos niveles de seguridad. Y estoy convencido que con el esfuerzo de todos ambas cosas van a seguir siendo así en España. Muchas gracias. Perdón, me dicen, damos por clausuradas estas jornadas técnicas de seguridad en los centros hospitalarios.